meditemos hoy en una de las parábolas que nos dio nuestro Señor Jesús, I invite you today to meditate on one of the parables that our Lord Jesus gave us, la cual es muy apropiada para nosotros, sus discípulos, one that is very appropriate for us as disciples, en la espera de celebrar esa conmemoración de ese día in the hope of waiting for that day, y en la vigilancia de nuestra redención. and the vigilance of our redemption. El apóstol Pablo dijo, cuiden con temor y temblor vuestra salvación. The Apostle Paul said, otra vez? Cuiden con temor y temblor. Be fearful and temblor. Tremble of our salvation. Es necesario vigilar. It's necessary to Y be esas vigilant. palabras están para eso, And those words are for that, para que podamos vigilar. so we can be vigilant. Esta parábola la encontramos en Mateo 18 This parable we find in Matthew 18. y viene por respuesta a una pregunta hecha por su dinámico y muy parecido a nosotros, Pedro. And this question comes from someone that's by their own dynamic, appears just like us, Peter. Yo no voy a ir a ella para que vayamos ahorita a la parábola, I'm not going to go there, so we can go to the parable, porque yo sé de que todos no sabemos lo que él pregunta. because I know we all know what he asked. En los versos 21 y 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, In verses 21 and 22, Peter gets close to Jesus and he asks him, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Lord, how many times do I have to forgive my brother, el que peca contra mí? the one that sins against me? Y le dice, And he- ¿hasta 7? And he tells him up to 7 times. ¿Se acuerda? ¿Y Jesús qué le responde? Do you remember? And what is the response of Jesus? No te digo hasta 7, He didn't say not just 7, sino hasta 70 veces 7. but 70 times 7. Lo primero que quiero que analicemos antes de entrar a la parábola The first thing that I want us to analyze before we get into the parable es la actitud de Pedro, is the attitude of Peter, una actitud muy generosa. an attitude that is very generous. Él fue bastante generoso y piadoso. He was so generous. Le dice, ¿hasta 7? He said up to 7. Para él esto no era solamente aceptable, sino muy bueno. For him, it was not just acceptable, but very good. Así que podemos apreciar la condición en esto de super santo que tenía Pedro. So we can appreciate his condition in this of a super holy person of Peter. Estoy concentrado en ser lo más santo. I am concentrated in being the most holy. ¿Hasta 7? Up to 7? Porque la pregunta de Pedro Because the question of Peter, no es una pregunta suelta para él. it's not just any other question for him. Es una pregunta que incluye una jugosa propuesta de parte de Pedro. But it is a question that that generates a proposal from Peter. Algo que él valoraba como muy bueno. Something that he valued as something good. ¿Por qué? Why? Los rabinos enseñaban The rabbis taught que solo se debía perdonar a alguien 3 veces como máximo. that you should only be able to forgive someone 3 times max. En la cuarta vez uno podía hacer lo que quisiera. By the 4th time, someone can do whatever they wanted. ¿Se imagina? Can you imagine? ¿Se imagina nosotros con esa ley? Can you imagine us with that law? No había uno con cabeza. There would be no one without a head. ¡Fu! Yo hubiera arrancado una cantidad de cabezas. I would have racked up so many heads. Incluso los rabinos enseñaban Including the rabbis also taught que Dios mismo hacía esto. that God himself did this. ¿Puede imaginar al Señor perdonando solamente 3 veces? Can you imagine the Lord only forgiving 3 times? Es decir, que eso también nos demuestra que los rabinos tenían una visión muy correcta de ellos. This shows that the rabbis had an image of they themselves that were very correct. Porque yo todavía estoy enseñando la ley. Because I am still teaching the law. He sido perdonado. I've been forgiven. O más bien, no tengo nada que me perdone. Or more than that, I have nothing to be forgiven of.
Esta creencia la tenían debido a una mala interpretación del texto en el profeta Amós. This concept was because of a bad interpretation of in the book of Amos, Donde se repite allí varias veces la fórmula que el Señor dice. where it repeats the formula that the Lord says, Donde dice, por 3 pecados sí, por el cuarto no. where it says, "But for 3 sins, yes; the 4th one, no." Y se refiere a Damasco. And it's referring to Damascus. Era una muy mala interpretación de esto. Usted lo puede ver en Amós 1:3. It's a very bad interpretation. You can see this in Amos 1:3. ¿Ese es tuyo? No. Y en su mala interpretación, And in the bad interpretation, intencional del texto, intentionally by the text, por la propia visión con que ellos se veían, by their own vision that they themselves saw, ellos enseñaban que Dios mismo nunca perdonaba más de 3 veces. they taught that God never forgave more than 3 times. Por eso eran tan religiosos. That's why they were so religious. Así que es por esto que Pedro da este número. And that's why Peter gave this number. ¿Nos damos cuenta? Do we notice? Bajo esa visión, Pedro estaba siendo muy generoso. Under this vision, Peter is being very generous. Más generoso que incluso el mismo Dios. More generous than even God himself. Y el Señor Jesús sabiamente le demuestra el tamaño tan ignorante de su generosidad. And Jesus in all his wisdom shows him ¿cómo? El tamaño de su generosidad. Le demuestra Oh, he shows him the how grand his generosity was. versus el significado correcto de lo que es perdonar. Versus what it actually means to forgive. Y pone en claro la historia. And he puts it in clear the story. Ya no le dice hasta 7. He doesn't say just 7. Él le dice hasta 70 veces 7. He says up to 70 times 7. Él no se está refiriendo a que tenemos que llevar un cuaderno de notas He's not referring that we have to have a book of notes para que sepamos cuántas veces he perdonado a mi hermano. so we can notate how many times have I forgiven my brother. 70 por 7 es 490. 70 times 7 is 490. Te quedan 483. Después de eso te mato. You're left with 483. After that, I kill you. No es así. No, it's not like that. A eso no es lo que el Señor se está refiriendo. That's not what the Lord is referring to. Nuestro Señor se está refiriendo al hecho de que hay algo más profundo en esto. The Lord was referring to in an act that is more profound than that. A un sentido de cancelación completa de la ofensa. And it's a complete concept of forgiveness of the offense. Haciendo un llamado de abandonar la costumbre del error. And it's a calling of ¿cómo? Of abandoning that ¿cómo? Del error. Abandoning that error. Sorry. Él está llamando a abandonar lo que produce el pecado en el corazón. He's calling to abandon what sin produces in the heart. ¿Qué es lo que produce el pecado en el corazón? What does sin produce in the heart? El orgullo, Pride, lo altivo. the elevated. Eso siempre va a producir el pecado en nosotros. That's always what sin's going to produce within us. El orgullo son las características de un hombre natural, Pride is a characteristic of the natural man. del que camina por los instintos, The one that walks by instincts, por las emociones, by the emotions, por el corazón del hombre humanista, by the heart of the humanistic man, del yo entronado. the I. Se lo voy a explicar para que nos quede bien claro. I'm going to explain it so we can be very clear. Cuando Caín mató a su hermano Abel, When Cain killed his brother Abel, lo hizo por causa de su orgullo. he did it because of his pride. Mi hermano no puede ser mejor que yo. My brother cannot be better than me. No puede pasar. It cannot happen. Lo que lo llevó a la envidia. And it took him to jealousy. Y entonces brotó en rabia So anger spat out. y terminó en muerte. And it ended up in death. Y entonces Dios justamente maldice a Caín
y lo destierra. When with that God cursed Cain. En el concepto de cómo será lo que te va a pasar por lo que hiciste. In the concept of what's going to happen to you because of what you did. ¿Y se acuerdan cómo responde Caín a este juicio de Dios? And do you remember how Cain responds to this judgment of God? Dice, pero tengo miedo He said, "But I'm scared del juicio que has hecho sobre mí, of the justice you've done upon me, porque grande es este castigo para soportarlo. because this judgment is grand to be able to support. Voy a tener que ocultarme en todo lugar, I'm gonna have to do so many things porque cualquiera que me vea me va a matar." because whoever sees me is gonna kill me." Y el Señor le respondió diciendo, And the Lord responded, saying this: cualquiera que mate a Caín será 7 veces castigado. that whoever kills Cain, he will be no 7 times punished. Y puso una señal sobre él para que nadie lo matara. And he put a sign over him so no one could kill him. Luego, Later, la palabra relata que Caín salió y habitó en la tierra de Nod. that Cain himself went out to the land of Nod, Y allí conoció a su mujer and there he found his woman, y comienza a tener descendencia. and he starts to have a descendancy. Dentro de esa descendencia And within that descendancy está Lamec, is Lamech, el cual es el tatara nieto de Caín. who is the great grandson of Cain. Lamec es el primer vígamo de toda la historia. Lamech is the first bigamo. Que coge 2 mujeres al mismo tiempo, o varias mujeres, Someone who had multiple wives, las cuales le dan hijos in which give him children, y le dan una forma a Lamec de percibir su vida and gives him a form and perspective that Lamech himself sees himself in, bajo el placer y la belleza. under pleasure and beauty. Este descendiente, este tataranieto de Caín, This descendant of Cain, the great grandson, se jacta de sí mismo hablando, he holds onto himself, talking about himself, que él era muy valiente y muy severo, that he was very valiant, que era más fuerte que aún el Dios mismo. that he was stronger. He was even stronger than God. Y le dice a sus esposas de una forma muy victoriosa And he says to his wives in a very victorious way que él matará a cualquiera que lo hiera. that he would kill anyone that would anger him. Y dice, hasta si un joven me golpeare, él morirá. And that even if someone young were to hit him, that he himself would die. Como quien dice, conmigo nadie se mete. As to say that, don't mess with me. Él tenía un reino en sus esposas, sus hijas dicen que eran bellas. He had his own kingdom in which they say his daughters were beauty. Y después de que dice eso, mire lo que dice. And after it said this, look what it says. Si 7 veces es vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. If 7 times Cain was vengeance, then 70 times Lamech would be. Génesis 4, 23 al 24. Genesis 4:23 to 24. A esto es lo que Jesús está trayendo a colación. To this, Jesus is coming to. La insensatez, The senselessness, el orgullo, pride, la arrogancia, arrogance, el humanismo humanism que brota desde el corazón de Lamec hacia todos that comes from the heart of Lamech to everyone, y que está representado en la ciudad de Caín. and that is represented in the city of Cain. Caín, el que mató a su hermano por su orgullo. Cain, who killed his brother for his pride. El enfoque de Lamec era su valentía, The focus of Lamech was his own valiant, su fuerza, his strength, y señala un corazón soberbio, y apartado y olvidado por Dios. and signals a heart that is prideful and apart from God, Tal fue como lo fue su abuelo Caín. just like Cain's was. Fue apartado. It was apart. Y Jesús retoma esta fórmula de venganza And Jesus resumes this formula of vengeance, con todo lo que representa of everything it represents, y lo opone totalmente
en el perdón. and he puts it completely into forgiveness. El perdón es la visión de Dios. Forgiveness is the vision of God, Y la enlaza Jesús de inmediato con una parábola. and Jesus combines it with a parable. Los dos deudores. The two debtors. Vamos allá, Mateo 18 del 23 al Let's 30. go to Matthew 18, 23 to 30. Automáticamente Jesús empieza a decirles, Automatically, Jesus starts saying, usted puede leerlo en su idioma, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El valor principal de esta parábola the value of this parable reside en que veamos que es una imagen de nosotros. resides in this is an image of us. Jesús está haciendo una historia para que nosotros nos reflejemos como en un espejo. Jesus is telling a story so we can reflect ourselves in this as a mirror. Miremosla. Let's look at it. Dios es el gran rey God is the great king que nos ha perdonado. who has forgiven us. Estos 10,000 talentos son una increíble cantidad en deuda para una persona. This 10,000 in talents is a great debt for one person. Mire, todos los ingresos anuales de todo un reino Everything that is gained by a kingdom in 1 year no alcanzaban para suplir esa necesidad. would not be able to supply that need. Esa es la imagen que Jesús está trasladando aquí. That is the image that Jesus is translating here. Es una deuda imposible de pagar. It's a debt that is impossible to pay. Y entonces Jesús relata que un siervo de ese rey And Jesus is saying that a servant of this king se enfrentaba a tener que pagar esa enorme deuda, was facing to pay this huge debt. que sin lugar a dudas no tenía cómo pagarla. And without a doubt, he was not able to pay it off. Leímos que entonces el reino ordena a que se haga lo justo. So the king orders to do what is just. ¿Qué es lo justo? And what is just? ¿Qué es? What was it? Pues que le paguen lo que deben. To pay what is owed. Eso no es justo. Isn't that just? O cuando usted presta plata, simplemente le ay, gracias, y se perdió. Or when you borrow money, are you like, oh, thank you, and then you disappear? Ahí dice, a veces pasa así. Sometimes it does Pero happen eso no like es justo. that. But that's not just. Trate de hacerle eso a un banco. Try to do that to a bank. No. Nope. Hágaselo al tío Sam. Do it to Uncle Sam. Y uno podría decir, pero es que no es justo. But it's not just. Hay una justicia. There is Eso just. es mío. That is mine. Él hace lo justo. He does what is just. No hay ninguna maldad de parte del rey. There's no evil that the king has done. Tampoco
hay ningún aprovechamiento de parte del rey con este siervo. And as well, there's no taking advantage of this servant from the king. Él no le está cobrando taxes. He's not charging him taxes. Él no le está cobrando la cuota por demorarse. He's not charging him for being late. Él está cobrando la deuda que debía. Punto. He's only charging what he owed. Y como no tenía, And because he did not have, entonces él recurre a las reglas de su época. he references the rules of his time Tomen su familia, su esposa, sus hijos y véndanlos como esclavos. that take your wife, your children, your family, and sell them like slaves. Y todas sus cosas también véndanlas y tráigame lo que se logre con eso. And all the things that you owe as well, and see what you're able to come up with. Aunque ni vendiendo sus hijos y su esposa podría completar los costos de esta deuda. Even with selling his wife and his children, he would not be able to complete this debt. Para nosotros es claro actualmente que la vida no tiene precio. It's to say, in this we can see clearly that life does not have a price. Pero en el mundo antiguo esa no era la ley. But in the old life, that wasn't the law. Los esclavos sí tenían precio Slaves did have a price, y no era un precio muy elevado. and it wasn't an elevated price. Es decir, que por el pago no iba a recibir mucho. It's to say, for what he's paid, he won't receive much. Entonces, este siervo desesperado And so this servant, in desperation, le hace una promesa que es imposible. he gives him a promise that is impossible. Cae de rodillas y le dice, por favor, ten paciencia conmigo And he gets on his knees and he says, "Have mercy on me, y yo te lo pagaré. and I'll pay it." Aunque sin duda jamás hubiera podido pagar la magnitud de esa deuda. Even without a doubt, he would not be able to pay the magnitude of this debt off. Y en esa desesperación de este siervo, And in that desperation of this servant, dice que el rey fue movido a misericordia it says that the king was moved in a merciful way, y lo perdonó. and he forgave him. Tenga en cuenta, no le dio más tiempo. And take notice, he didn't give him more time. No le dijo, vete y después me pagas. He didn't say, "Go and then you pay me." Le perdonó toda la deuda. He forgave all his debt. Entendamos esto. Let's understand this. El rey asumió todo lo que este hombre debía como propio. That the king himself assumed everything that this servant owned for himself. Él asumió para sí la pérdida al no recibir el pago. He took on the loss of not taking on this, or not receiving this payment. Es decir, que ese dinero It's to say that that money desapareció. disappeared. Para el rey ya no iba a haber ese dinero. For the king, he would not receive that money. Se perdió. It was lost. Y eso es muy remarcable, And that is remarkable. porque lo justo era que se le pagase porque era de su propiedad, era de su bien, And the just thing to do was to pay him because it was his property. era de su tesoro, de su economía. It was from the treasure of his own economy. Pero renunció But he renounced it por misericordia, by mercy, sin tener nada a cambio. without changing anything. Y Jesús continúa y ahora trae un contraste inmediato en la historia And Jesus continues and he gives a contrast in the story con lo que este siervo acababa de recibir del rey. from what this servant was able to receive from the king. El siervo sale The servant goes out y se encuentra a otro consiervo como él, and he finds another servant just like him. que le debía algo parecido como deber $20. And he was owed to him by the servant something that was like about $20. ¿Y qué hace el consiervo? And what does the servant do? ¿Qué hace? What does he do? No le cobra, He doesn't charge him. lo agarra del cuello He takes him by the neck y le dice, and he tells him, me pagas mi dinero. "You pay me my money." Ni parecido al trato que el rey tuvo con él. It didn't even seem like what he had with the king. Pero el consiervo actúa igual a como él actuó. But the servant acts just like the other servant acted himself in front of the king. Se postró a sus pies y le ruega de la misma forma. He goes on his knees and he begs him the same way. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. "Have patience with me and I'll pay it all." Y en lugar de perdonarle esa
mísera deuda, And instead of forgiving that measly debt, lo mete a la cárcel. he puts him in jail. Aquí Jesús nos está diciendo que eso es lo que hacemos cuando nos negamos a perdonar. And this is what Jesus is saying when we reject forgiveness. Incluso las ofensas más grandes e insolentes que hubiésemos podido recibir. Including the most grand offense that we could have received. Por muy malo o grande que pueda parecer la ofensa o el daño que hayan causado para nosotros, No matter how grand or how big the offense could have of the offense that could have happened to ourselves, o por muy dolidos que estemos, or how hurt we may be, por lo que cualquier persona nos haya hecho, whatever a person may have done to us, en comparación con lo que Dios nos ha perdonado, in comparison to what God has forgiven us, es como comparar una deuda de 10,000 millones de dólares it's to compare a debt of $10 million con una deuda de $10. to a debt of $10. Y Jesús muestra estos dos eventos como un contraste, And Jesus presents these events as two contrasts en una forma simultánea. in a simultaneous way. No dice que el siervo salió y pasado unos días. It didn't say that the servant went out and a few days passed. Fue algo inmediato, It was something automatic. fue algo continuo. It was something that was continuous. Así es como sucede en nuestras vidas, hermanos. And that's just how it happens in our lives. Y así es como el Señor lo ve siempre. And that's how the Lord sees it all the time. ¿Por qué? Why? Porque no hay ningún cristiano sobre la tierra That there's not a single Christian on this earth que no se dé cuenta de lo que le voy a decir. that does not notice what I'm about to tell you. Que él dejó de pecar en el instante que fue perdonado por primera vez. That he stopped sinning the instant that he was forgiven. A pesar de que la vida cristiana comienza con el perdón, Because the Christian life begins with forgiveness, debe continuar siempre bajo el argumento y bajo la vida del perdón. and that life should continue under the argument of forgiveness. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con avivamiento. That's why repentance has to do with revivement. Todos una vez llegamos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdonó. All of us have gone to God and asked for forgiveness, and He has forgiven us. Pero nadie dejó de pecar de inmediato ese mismo día. But no one stopped sinning automatically that same day. De una u otra forma seguimos pecando. One way or another, we continue to sin. Y Dios es consciente de eso. And God is conscious of that. Porque recuerde que el perdón es una acción, Because remember, forgiveness is an action, pero la santificación es un proceso de toda la vida. but sanctification is a process of all your life. Y seguimos de alguna forma experimentando fracasos en nosotros. In one way or another, we keep seeing failures within our own lives. Hermanos, si somos reales, If we are honest, no pasa un día que usted y yo no necesitemos desesperadamente, that not a day goes by that we ourselves desperately need, aunque usted a veces y yo no lo reconozcamos, even though maybe you and I don't recognize it, las palabras del perdón del Señor, the words of forgiveness of the Lord, de ese gran rey. of that great King. Una y otra vez, Time and time again, Él cancela la deuda. He cancels the debt. No hablo de cometer una y otra vez el mismo pecado, I'm not saying that you're committing the same sin time and time again, pero la maldad de nuestro corazón es como el orgullo. but the evilness within our heart is just like pride. Evoluciona en formas más estratégicas. It evolves in more strategic ways. Y Dios nos va santificando en unas cosas y se van demostrando otras en nuestro corazón. And the Lord is sanctifying us in one way and other ways start Y forming. por eso Dios una y otra vez en ese sacrificio eterno nos sigue perdonando. And that's why time and time again in that great sacrifice, God keeps on forgiving us. Cuando vamos a Él con sincero arrepentimiento y sincera necesidad. When we come to Him with sincere repentance and sincere need. Y le pedimos perdón por nuestras fallas. And we ask for forgiveness for our failures. Y Dios nos habla de nuevo, te perdono. And the Lord says to us once again, I forgive you. Señor, de todos los días, perdón. Lord, every day, Y aún forgive así, me. And even though, cuando alguien nos ofende, when someone offends us, rápido corremos a la base de la injusticia y empezamos a exigir
justicia. We automatically go to an unjust action and say that no, there needs to be just upon this. Págame lo que me debes. Pay me what you owe me. Exijo una disculpa. I want a forgiveness from you. Dame lo que me corresponde. Give me what you owe me, Lo que yo me merezco. what I deserve. Exijo ser tratado con respeto. I want to be treated with respect, A mi altura. to my level. Me estás tratando fuera de la altura. You are treating me out of my own level Porque yo tengo una gran altura de valores. because I have a great height of value. ¿Cuántas veces somos así? How many times are we like that? Hermanos, nadie puede exigir justicia con el martillo de la injusticia. No one can execute justice with the gavel of injustice. Eso no tiene sentido. That has no sentiment. Eso es hasta ridículo. That is ridiculous. Así que no podemos exigir justicia a los demás So we can't execute justice to others porque aún no caminamos perfectamente en esa justicia. because we ourselves don't walk in perfection. Y el siervo le dijo, And el the servant- Señor, el rey le dijo, And the king said, siervo malo, bad servant, ¿no deberías haber hecho lo mismo de lo que yo hice contigo? shouldn't you have done what I've done with you? Jesús le dice a Pedro, Jesus told Peter, y en Pedro nos dice a nosotros, and Peter tells us, perdónense porque ustedes ya han sido perdonados. forgive because you yourselves have been forgiven. Eso es lo mismo que dice la escritura en muchas partes. That's the same thing that the word says in many other areas. Usted lo puede encontrar en Colosenses 3. You can find it in Colossians 3. Pablo le está hablando a los colosenses de la necesidad del perdón. Peter's talking to the Colossians about the need of forgiveness. En uno de los libros más profundos del ámbito espiritual, en Efesios, And one of the books that is very strong in Ephesians, Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4, perdónense. Paul says in Ephesians 4 to forgive. Esa es la base de nuestro perdón. That is the base of our forgiveness. La base del perdón que nosotros damos es el perdón que recibimos. The base of the forgiveness that we give is the forgiveness we receive. Entonces Jesús está diciendo, cuando tú te niegas a hacerlo, So Jesus is saying when you reject to do it, cuando guardas rencor when you hold on to resentment, o te tornas difícil, or you turn out to be me difficult, voy a hacer sentir I'm going to make myself feel this way para que le duela también. so they can feel it as well. Cuando nos volvemos implacables, When we become implacable, the same way, cuando nos volvemos, dejamos la amargura en nuestro corazón when we allow bitterness to stay in our heart y nos negamos a resolver ese asunto, and we reject to resolve that issue, nos estamos haciendo exactamente lo que este mal siervo hizo aquí. we are doing exactly what this bad servant did. La señal de que nosotros actuamos en injusticia The signal in which we act in injustice y no en la misericordia and not in mercy, es que así, igual como ese sirviente, and just as the servant did, actuamos con dureza. we act with this toughness. Tomamos las cosas por el cuello para hacernos entender. We take things by the neck to help us understand. Porque se metió conmigo y me duele. Because he messed with me and it hurts me. Tenga claro, ojo con esto. Take this into account. No estoy diciendo que no puede doler. I'm not saying that it can't hurt. Va a doler. It's gonna hurt. Las ofensas duelen. When someone offends you, it hurts. No somos de caucho, hello. We're not of steel? Es rubber. Rubber? Oh, sorry. Pero una cosa es lo que puedo sentir But one thing is that I can feel, y otra cosa muy diferente lo que puedo hacer. and the other thing is what I can do. Yo puedo sentir una cosa, I can feel one thing, pero yo puedo hacer otra cosa. but I can do another. Y entonces dejamos volar en esos instantes la amargura So in those instances, we allow bitterness, y actuamos y hablamos con dureza y frialdad. and we talk and act in that fragile state. Y sabe, hermano, tristemente, esto es un ejemplo
cotidiano en las familias, And sadly, this is an example that's within families en lo que golpea nuestros hogares. and what hurts our own places. Le explico. I'll explain it. Como padres, en muchas ocasiones, Like fathers, on many occasions, les hablamos implacablemente a nuestros hijos we talk to our kids y les exigimos justicia, aun cuando nosotros somos faltos en esa justicia. and we talk to them about justice, even though when we ourselves lack in that justice. Regañamos a nuestros hijos con dureza We are punishing them with harshness, y nos ponemos ofendidos con ellos por sus acciones. and we feel offended because of their actions. Y no estoy hablando de no corregirlos. And I'm not talking about not correcting them. Ese es el otro extremo. That's the other extreme. Pero lo hacemos sin misericordia, But we do it without mercy, sin tenernos en cuenta a nosotros mismos. without taking account ourselves. ¿Tú no hacías lo mismo a su edad? Did you not do the same at their age? ¿Tú eras tan bien portado que nunca te dieron papá? You were so well behaved that you never got hit? ¿Nunca hiciste lo malo? You never did anything wrong? ¿Ves lo injusto? Do you see the unjust? Entiendo que lo aprendimos, I understand that we learned, pero no es lo correcto. but it's not correct. Así que le exigimos un estándar que nosotros de muchas formas tampoco cumplimos. So we want to execute a standard that we ourselves are not able to complete. Y esto nos hace hipócritas. And this makes us hypocrites. Ese es el engaño del pecado, That is the lie of sin, la hipocresía. the hypocrisy. Mire la persona que tiene al lado, Look at the person next to you que le no sea así hipócrita. and tell them, don't be a hypocrite. Eso se siente feo. That feels bad. Así que aproveche que estamos hablando del perdón y dígaselo con toda la gana. So take advantage because we're talking about forgiveness, and you can Porque tell lo it to van a them however you perdonar. want. Because you're going to have to forgive Así que them. dígale hipócrita, So deja de you- ser hipócrita. So you tell them, stop being a hypocrite. Le exigimos a nuestros hijos que deben ser correctos. We tell our children that they need to be correct. Tú tienes que aprender a ser veraz, You need to be able to do this. honestos, Honest. siempre buenos, Always good. aunque nosotros mismos no lo hacemos como Dios espera. Even though we ourselves don't do it as God expects it. Y eso es lo que hace al final que los hijos evolucionen en rechazo y en dolor. And at the end, this is what causes children to walk in rejection and in pain. Y al final tienen vacíos más grandes de lo que pensamos que podían soportar. And in the end, they have emptinesses more grand than we could have expected. ¿Y entonces qué hago? So what do? ¿Me quedo callado? Do I stay quiet? Le hablo así como lo que enseñan ahorita, con amor, con dulzura. Do I talk to them like how they teach now, with love, with gentleness? Ay, hijito, tesorito mío. Oh, it's okay, son. Tranquilo. Bota tu rabia. Don't worry, it's okay. You can get rid of your anger. Todo está bien. Everything's okay. Ay, mi cosita primorosa. Oh, my sweet little thing. No hagas así. eso Don't se do ve it like that. no lo hagas y te doy un premio. And don't do it or I won't give you a prize. Ay, tranquilo, papi. Oh, it's okay. Yo sé cómo se siente. I know how you feel. No, eso es el otro extremo. No, that's the other extreme. Eso los va a dejar igualmente o peor mal. That will leave him the same or even worse. Se trata de tratarnos y corregirnos a la luz del Señor. It's about teaching them and correcting them to the light of God. Proverbios 16:6 declara, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbs 16:6 declares, with mercy and truth you correct sin. Debe haber corrección, There should be correction. pero la base de la corrección es la misericordia, But the base of correction is mercy. considerándote a ti mismo, Considering you yourself. porque tú también eres tentado y fuiste tentado. Because you yourself were tempted and will be tempted. Pregunta, A question. ¿le gusta que alguien le hable a usted así como usted le habla a sus hijos? Do you like to be talked to like you talk to your children? ¿Le gustaría que su jefe viniera? Would you like that your boss just comes to you and you need to do this and that and this and that? Lo demanda. He demands it. No se puede. You can't. Hay leyes de respeto. There's laws of respect.
¿Por qué lo hacemos con nuestros hijos? Why do we do it with our children Si no lo haríamos con otro. if we wouldn't do it with another? ¿Le gustaría que le hablen fuerte y sin misericordia a usted cuando usted comete un error? Would you like someone to speak harshly and tough on you when you make a mistake? ¿Le gustaría que se desesperen delante de usted exigiéndole o lo haces bien o lo haces? Would you like someone to just be talking to you and say, "You do this well, okay"? Todos creo que hemos visto estos ejemplos. Esto ha florecido en todas las familias. I think we've all seen this within families. ¿Te gusta que te hagan sentir torpe e ignorante? Do you like it when people make you feel ignorant? Si no te gusta, no se lo hagas a otro. If you don't like it, then don't do it to others. Con misericordia. With mercy. Sé misericordioso. Be merciful. Y dice, con verdad. And it says with truth. ¿Cuál verdad? What truth? La verdad es el conocimiento del pensamiento de Dios. The truth is knowing the thoughts of God. Esa es la verdad. That is the truth. No es la verdad tuya ni la verdad mía. It's not your truth or my Es truth. la verdad de Dios. It's the truth of God. Porque yo aquí veo un 6 y él ve un 9. Because here right now I see a 6 and he sees a Y 9. yo estoy correcto. And I am correct. Esta es mi verdad. This is my truth. Y él está correcto. And he is correct. Esa es su verdad. That's his truth. Así que nuestras verdades no funcionan. So our truths don't work. La verdad de la que el Señor habla es la verdad de Cristo. The truth that God speaks of is the truth of Christ. Es la verdad en medio de nosotros. It's the truth in the middle of Y us. cuando esa verdad habita en medio de nosotros, And when that truth is alive in us, Satanás no tiene espacio para entrar. Satan does not have any space to enter. Cuando la verdad de Cristo es el sustento de todo lo que yo soy, When the truth of Christ is what sustains everything that I am, Satanás nunca podrá destruir. Satan would never be able to destroy. En 2 de Pedro 1, In 2 Peter 1, Pedro describe lo que Dios nos da en él. Peter describes what God sees in him, or En God él- gives in him. En él tenemos la gracia del dominio propio, In him we have the grace of our own dominion, la gracia de la piedad, the grace of piedad, what, okay? Hiding, hiding, la gracia del afecto fraternal, of the effect of fraternal, del interés del amor. of the interest of love, Y dice en el verso 9, yo le invito a que usted lo escriba y lo lea en su casa. and says in verse 9, and I ask you to read it at home, Segunda de Pedro 1:9. 2 Peter 9:1. Dice que el que carece de estas cosas es ciego y miope. The one that is of these things is blind, Y ha olvidado, mire lo que dice, y ha olvidado que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. and he has forgotten that he has been cleaned of his past sins. Ese es un problema frecuente en nosotros. That is a frequent thing that happens within us. Somos ciegos, miopes. We are blind. Y el miércoles hablamos precisamente de este atributo. And Wednesday we talked about this attribute. ¿Quién es el que tiene este atributo? Who is the one that has this attribute? Eso lo vimos el miércoles. This is what we saw Wednesday. Ese es un atributo del orgullo. It's an attribute of pride. El orgullo nunca ve. Pride never sees. El orgullo es ciego. The prideful one is blind. El orgullo no ve, no puede ver su error. The prideful one cannot see his error. Y ese es un problema recurrente en los hombres. And that is a recurrent problem within men. Así que fácilmente nos paramos juntos con Lamec So easily we're able to stand together with Lamech a pedir justicia y venganza. to ask for justice and vengeance. Porque como Lamec, yo estoy rodeado de mucha belleza. And because like Lamech, I'm surrounded by all this beauty. Yo soy muy valiente. I'm very valiant. Yo crecí con valores de mi familia muy buenos. I grew up with values of my family that were very good. Ha sido una familia muy inteligente. I'm from a very intelligent family. Para yo venirme a topar con todos estos desinteligentes. For me to come in touch with all these unintelligent people. Así que a mí me respeta. So to me, you have to respect me. Siéntese y aprenda de mí. Sit and learn from me. 70 veces 7 tienes que devolverme lo que me haces. 70 times 7, you have to return to me. Y olvidamos que pertenecemos a un linaje que necesita perdón como Lamec. And we forget that we're from a lineage that needs forgiveness, like Lamech.
Y en efecto, Jesús nos ha perdonado. And in effect, Jesus has forgiven us. Y es por eso que nosotros podemos perdonar. And that's why we ourselves can forgive. El perdón no nace del corazón natural. Forgiveness is not born from the natural heart. Ese es un perdón perecedero, That is that is a forgiveness that perishes. un perdón incorrecto. Incorrect forgiveness. Se lo demuestro. Todos hemos sentido esta sensación. I'll give you an example. We've all felt this sensation. Yo perdono, pero nunca olvido. I forgive, but I never forget. Pero Jesús está diciendo, But Jesus is saying, se perdió lo que se invirtió. what you invested is lost. No hay más. There's nothing more. No tienes que volver a sacar el pasado. You don't have to bring up the past anymore. No tienes que estar enrostrando las cosas. You don't have to face them. Ya, Enough. has perdido, You've lost, pero estás ganando. but you are gaining. Tú recibiste lo mismo. You receive the same thing. Tú lo puedes dar. You can forgive it as well. Hemos sido perdonados. We have been forgiven. Ponga la mano en su corazón y diga, yo he sido amorosamente perdonado. Put your hand on your heart and said, you have been forgiven. Yo puedo amorosamente perdonar. I can forgive as well. Es precisamente por esto y no por otra cosa It's precisely because of this and not anything else que nosotros podemos perdonar, that we can forgive. porque entendemos muy bien lo que hemos recibido. Because we understand very well what we have received. Ese es el problema de no medirnos con la palabra, That is the problem with not measuring ourselves to the word. porque empezamos a sentirnos ya tan correctos Because we start to feel so correct. que entonces las imperfecciones de mi hermano me fastidian. And the imperfections of my brother just annoy me. Porque es que, It's just, ¿y tú? And you? ¿Nunca pasaste por cosas parecidas? Did you never go through the same things? ¿Ya eres un asunto terminado? Are you a finished product? Pero cuando yo entiendo But when I understand mi maldad, my evilness, mi orgullo, my pride, mi soberbia, mis faltantes, my lack, mis necesidades, my need, diariamente daily en la cruz, on the cross, no digo simplemente, yo sé que yo soy un pecador. not simply just saying, I know I'm a sinner. ¿Sí? Yes. ¿Cuántos saben que son aquí pecadores? How many here know that they are sinners? No que hacen el pecado, sino que somos de It's tendencia not that pecadora. they sin, but they themselves know they are ¿Cuántos? sinners. How many? Ok, enuméreme sus pecados. All right, then number your sins then. Todo el mundo empieza a decir, pero yo ya como que estoy bien. Well, everyone stays quiet and you're like, nah, I'm good right now. Hermanos, necesitamos entender que la santificación es un proceso constante. We have to understand that sanctification is a process that is constant. Es verdad, Dios nos perdonó una vez y para siempre. Yes, God forgave us one time and forever. Pero cada día el Señor saca algo nuevo, mueve agua de nosotros But God every day takes something new and He moves waters para que corran aguas nuevas. so new waters can be there. Nosotros podemos perdonar porque sabemos lo que cuesta el perdón. We are able to forgive because we know the cost of forgiveness. Una de las cosas que hace el perdón de Cristo es que elimina la dureza. One thing that the forgiveness of Christ does, it eliminates the hardness. El perdón de Dios cambia la actitud interior The forgiveness of God changes the attitude that is internal porque lo hace libre. because it makes you free. Y no hay nada mejor que estar libre. And there's nothing better than being free, ¿Sí o no? right? O cuando usted se ha ido a una reunión con el pantalón que le aprieta y le talla y ay, eso pica, pero usted tiene que estar bien parado. Have you ever gone to a reunion where you wore tight pants that just hurt you at your waist but you have to stay standing? ¿O cuánto no le ha pasado que usted va por la 66 con unas ganas de orinar? Or you're going on 66 with needing to pee Y todo el mundo ahí lento. and everyone very slow. Y usted llega a la casa y usted no, ay, ¿cómo está? No, permiso, al baño. And when you arrive home, you're not like, oh, hi, everyone. You're like, no, move. I need to go to the bathroom. ¿Y qué pasa cuando orina? And what happens when you pee? Se siente libre, You feel free. se siente nuevo. You feel new. Usted sabe de lo que se libró. You know what you are free from.
Y entonces usted sabe lo que puede costarle a alguien lo mismo. So you should know what it could cost someone else as well. Y quizás en su condición podrá ser hasta más difícil. And maybe in their condition, it could be even more difficult. Pero cuando el perdón, cuando ese perdón de Cristo viene, se vacía la tensión de nosotros. But when that forgiveness of Christ comes, that tension just starts going away. Entonces toda actitud cambia. So all attitude changes. Cuando usted ya orinó, usted ya, hola, ¿cómo estás? When you ended up peeing, you're just like, hey, how are you? Es que venía con una de pipí, Oh, I just had to go to the bathroom. ¿cierto? Y ahí Right. decía, "Oh, ay, ay". Pero antes no quería ver a nadie. And you're just happy, but before you didn't want to say hi to anyone. El que se atraviese lo mato. Though anyone who gets in front of me, I kill them. Cuando Cristo viene y te perdona When Christ comes and forgives you, y te das cuenta de cuáles eran tus faltantes, and you know what you lacked in, uy, tú sabes lo que se siente. you know what it feels, Y la actitud interior cambia. and your internal attitude changes. Hay comprensión. There's ¿cómo? Comprehension. Nos permite tener una mirada profunda y honesta It allows us to have a look that is profound and honest a un problema de alguien. to someone else's problem, Y somos prontos para la ayuda. and we are quick to help. Cuando usted sabe lo que se siente, uy, y usted le dicen, uy, que no puedo para el baño. Usted, antes de que llegue, le abrió la puerta, le envió el sanitario, porque usted sabe lo que se siente. Entra, rápido, rápido. When you know what someone's going through and they tell you that they have to pee, you open the door for them, have the bathroom ready for them so they can go. Y yo actúo a ayudar a otros porque yo he sido ayudado. And I act to help others because I myself have been helped. Ahora, la segunda razón que Jesús nos da por la que debemos perdonar, And the second thing that Jesus says in the way that we need to forgive escuche, es por el tormento que trae sobre sí mismo el tener un espíritu implacable. it's a torment that comes upon us when we have a spirit that is ¿cómo? Implacable. Impecable? Ah. Impeccable? Dice el verso 34 y 35 de ahí de Mateo, Right there in verse 34 and 35 in Matthew, dice que el rey lo entregó a los verdugos it says that the king it turned him over hasta que pagara toda su deuda. until all his debt was paid. Y añade algo, And he added something. así también hará con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. I will do the same to you if you yourself don't forgive your brother. El perdón es lo mismo que el Señor expresó en el Sermón del Monte. Forgiveness is the same that Jesus expressed on the Sermon on the Mount. Ustedes pueden perdonar porque ya han sido perdonados. You guys can forgive because you have been forgiven. Ustedes tienen el Espíritu Santo, You have the Holy Spirit. es decir, ustedes tienen la capacidad para perdonar. It's to say that you have the capacity to forgive. Deben hacerlo. You should do it. Pero si no lo hacen, But if you don't do it, si insistes en vivir en injusticia, if you insist on living in unjust, entonces el Señor aplicará su justicia en nosotros. so God will apply his justice in us. Y dice que es entregado a los verdugos. And it says that he was turned over. El no perdón abre la puerta a espíritus de tormento. To not forgive opens the door to spirits that torment. Santiago 2:13 dice, John 2:13 says, el juicio sin or misericordia, James, el juicio sin misericordia es para quien no ha mostrado misericordia. that justice without mercy is to show that there is not a showing of mercy. Es entregado a los verdugos. It's turned over to them. En ese lugar de tormento, In that place of torment, por el no perdón, for not forgiven, lo empieza a atormentar la amargura, bitterness starts to torment them. el rencor, Rage, el dolor, pain, el resentimiento, resentment, el deseo de venganza. the desire of vengeance. Y si lo dejas avanzar más, te embrutece. And if you allow it to advance, then it hardens you. Y en esa brutalidad matamos hijos, matamos matrimonios, matamos familias. And in that brutality, we kill children, we kill families, we kill our spouses, Matamos cualquier cosa. we kill whatever thing. Porque eso te deja sin paz y sin descanso. And because that leaves us without peace and without rest. Te deja en un tormento. It leaves us in a torment. Eso es muy peligroso. It's very dangerous. El escritor de Hebreos The writer of Hebrews
dice que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones y os perturbe. That no seed of bitterness should be sprouting from us. Dice, eso lo dice Hebreos 12:15. That's what Hebrews 12:15 says. Es decir, el escritor de Hebreos está diciendo dónde nace, dónde brota la amargura. It's to say, where does this bitterness sprout and come from? Esa raíz brota en nosotros. That root is within us. Y tenga claro, And have it clear, solo a usted le va a afectar, it will only affect you, a nadie más. no one else. Y al final, And in the end, eso sirve de cajón para el diablo, that serves the devil himself, donde él pone en su mente archivos de destrucción. where he puts in his mind archives of destruction. Quedan sentimientos, amarguras no resueltas, What leaves is sentiments of bitterness that is not resolved, dolores, pain, para que exploten en el momento menos indicado. where they can explode in the precise moment. Cuando el Señor quiere hacer algo, y ¡boom! When the Lord wants to do something, automatically, ¿No le pasa? doesn't it happen? Que usted está allí, Señor, yo bendigo este día. That you're there and you're like, God, I bless this day. Y sale de allí de orar con el Señor, sale transformado. And you leave worshiping God and you feel transformed. Y apareció la mosca en el plato. And the fly appears on the plate. Y ¡boom! And just boom, Y explota y se vuelve todo una nada. it explodes and everything happens. ¿Pero por qué? But why? Si yo hoy oré. But if I pray Es today, que ese es el diablo. that is the devil. El diablo no lo puede ver uno tranquilo. The devil cannot leave someone calm. No, mi hermano. Usted tiene raíces de amargura. No, you have roots of bitterness. El enemigo solamente puso una mosquita. The enemy just put a fly. Usted y yo hacemos lo demás. You and I do the rest. Y terminamos peor. And we end up worse. Y entonces nuestra vida comienza a condicionarse en patrones de conducta So our life starts to conduct ourselves in habits por permitir la amargura. because we allowed bitterness. Y empezamos a tomar formas de vida y actitudes que son malas para nosotros y para los que nos rodean. And we take forms and attitudes that affect those around us and ourselves. Y después usted es de un genio And then you have a temper. y dicen, es que ese siempre es de mal genio. Oh, that person's just of bad temperament. No le pare bolas, Don't mess with them. no le preste atención. Don't pay attention. Un cascarrabias. He's just very rageful. Es que yo soy así. I'm like that. Yo entiendo que usted haya sido deformado así, I understand that you may have been formed that way, pero escrito está de usted y de mí but it's written that you and I, que somos nuevas criaturas that we are new creations, y que las cosas formadas en nosotros pasaron. and the things that were formed in us have passed. Y el Señor día a día en nosotros está haciendo cosas nuevas And the Lord is doing new things time and time again, y las vamos a conocer. and we're going to know them. Hermano, perdone. Forgive. Luego de perdonar, deje que el Espíritu Santo lo guíe en el paso siguiente. Later, after forgiving, let the Holy Spirit guide you in the next step. Tenga claro, Have it clear. el perdón es una decisión. Forgiveness is a decision. La sanidad es un proceso. Sanctification is a process. Pero la sanidad. Sanidad, sorry. Healing. La sanidad es un proceso. Healing is a process. El primer paso es perdonar. The first step is to forgive. Nunca llegará la sanidad Heal- sin el perdón. Healing will never arrive without forgiving. Perdone It's to forgive y deje que el Señor se encargue del siguiente paso. and let the Lord take care of the next step. Quiero cerrar esta parábola I want to end this parable compartiéndoles un testimonio personal sharing a personal testimony para evidenciarles de lo que estoy hablando. to have evidence of what I'm talking about. Las raíces de amargura The root of bitterness que se ensañan en el corazón that is attached within the heart, y muchas veces de manera incauta.
and in many times captivates. Présteme atención en esto que me pasó. Pay attention to this that happened to me. Hace no muchos años, Not too long ago, yo tenía alrededor como de 6, 7 años. I had 6 or 7 years. I was 6 or 7 years old. Hace nadita. Y por causa de mi nerviosismo constante, And because of my constant nervousness, yo me refugiaba en comerme las uñas. I took refuge in eating my nails. Ya no me las como, a veces me como los cueritos. I don't eat them anymore. Sometimes I leave the little skin No me tags. juzgue, ya avancé de la uña al dedo. Ya Don't judge me. prometí. I advanced from the nail to the little skin tag. Pero yo me las comía al tajo But I ate them, y me refugiaba en ello. and I refuged myself in that. Mi mamá me decía noche y día. And I was told night and day, Vea eso, parecen uñas de borradores, parecen unos borradores ahí. they look like nails of an eraser. Y esa era la presión constante que yo vivía de señalamiento por mis dedos. And that was the constant pressure that I lived because of the signaling of my nails. Un día, un tío, hermano de mi mamá, One day, an uncle, a brother of my mother, llegó a la casa, se sentó a la mesa y empezaron a hablar. came to the house and he sat down at the table and started to talk. Y yo me acerqué y él vio mis manos And I got close and he saw my hands. y me dijo, si en estas 2 semanas que vienen And he told me, in these 2 weeks that come, te dejas de comer las uñas, if you stop eating your nails, te llevo al parque y te compro un globo con helio. I take you to the park and I buy you a balloon. Yo estaba súper emocionado. I was very emotional. Mi tío me va a llevar al parque. My uncle was going to take me to the park. Me van a comprar un globo con helio. He's going to buy me a balloon. Y estaba así emocionado. And I was very emotional. Pasado ese tiempo, llegó mi tío. And then that time passed and my uncle comes. Y entonces se sentó, yo no me había comido las uñas. So he sat down and I did not eat my nails at all. Me las había limpiado para que viera el blanco. I had cleaned them to see the white. Y entonces yo pasaba las uñas por todo lado. So I showed my nails all over the place. Mi tío ni se daba cuenta. My uncle didn't even notice. Y pues yo estaba impaciente So I was impatient porque no me decía nada. because he didn't tell me anything. Y entonces tomé valor So I was very valiant. y le dije a mi tío, tío, mira, no me comí las uñas. And I told my uncle, look, I didn't eat my nails. Y me dijo, ay, qué bien, te And he said, felicito. oh, good job. I congratulate you. Y ya. And that's it. Y me dejó como el globo del helio volando. And he left me like the balloon just flying. Pasó el tiempo Time passed, y realmente me olvidé por completo de eso. and I honestly forgot about that. Si no estoy mal, creo que le comenté a mi mamá. Mi mamá fue y compró un globo de helio y me lo dio. If I'm reminded well, I told my mom, and my mom got me a balloon. Algo así, pero allí quedó. Something like that, but it stayed in that. Comenzando el año pasado, Starting last year, en un tiempo de oración por lo que el Señor nos había estado hablando como iglesia, in a time of prayer in which the Lord was talking to us as a church, me hizo entender que yo debía perdonar. He made me understand that I should forgive. Y me hizo entender que yo tenía un corazón rencoroso. And he told me that I had a heart that was very resentful. Y les estoy hablando con toda sinceridad. And I'm talking to you with all sincereness. Yo pensé, I thought, ¿yo? me? ¿Rencoroso? Resentful? O sea, he estado perdonando a todos. But I've been forgiving everyone. ¿Yo rencoroso? Me? Resentful? Y el Señor me dijo, And the Lord told me, allí de rodillas, right there on my knees, que yo debía exponer eso. that I should expose that. Y yo pensaba que yo mismo me estaba hablando, And I thought I myself was talking to como myself, tratando de ser correcto delante de Dios. trying to be correct in front of God. Y el Señor, allí de rodillas, automáticamente me trajo este recuerdo. And right there on my knees, the Lord reminded me of this story. Y era como si lo hubiera vivido ayer mismo. And it was like I lived it just yesterday. Y realmente me sorprendió cuando yo empecé a verme allí. And honestly, it surprised me when I started seeing myself there. Porque yo les estoy contando el relato porque me acordé de eso. Because I'm telling you this because I was reminded of Pero yo this. ya no lo tenía presente. But I didn't have it in my present mind.
Pero lo que más me sorprendía era que yo no sentía dolor. But the thing that surprised me, I did not have any pain. Yo no tengo dolor. I don't have pain. ¿Qué es esto? What is this? Y pensé allí arrodillado que era mi mente queriendo como validar todo lo que yo estaba viviendo allí. And right there on my knees, I was trying to validate everything that I lived. Que era yo mismo como tratando de aparentar que Dios me estaba hablando. And right there, it was like something I was trying to appear in what God was trying to talk to me in. Y entonces el Señor me dijo, perdona. But the Lord told me to forgive. Y yo ahí arrodillado, pero si ni me dolió. But it didn't even hurt me. Yo no me acuerdo de eso, me acuerdo de todo, pero ya no duele, I can't remember that, but it doesn't hurt me. ya no importa. It doesn't matter. Y entonces escuché la afirmación de Dios nuevamente, So then I heard the affirmation of the Lord. perdona. Forgive. Y yo, pero qué loco, But this is crazy. esto no tiene sentido. This has no sense. Y nuevamente, entonces, allí debatiendo, el Señor me dijo, ok, entonces, perdona. And then right there, the Lord told me, all right, then forgive. Y entonces, qué extraño. And I was just like, this is strange. Vive mi Señor de lo que le estoy contando. Entonces yo dije, The Lord lives in what I'm telling you. Señor, yo perdono. Y no podía. And I said, Lord, I forgive, but I couldn't. No podía pronunciar a mi tío. I couldn't pronounce my uncle. Fue una experiencia súper aterradora para mí. It was an experience that was very scary. Y el Señor, me decía nuevamente, perdona. And the Lord told me again to forgive. Y cuando intenté nuevamente decirlo, And when I tried again to say it, no pude. I couldn't. Y me pregunté, ¿pero por qué no puedo? And I asked myself, why can't I? Y el Señor me dijo, porque tienes amargura It's because you have bitterness, y ha hecho rencor en tu and it corazón. has created resentment within your heart. Y empecé a entender muchas cosas allí And I started to understand many things there. y le empecé a pedir perdón al Señor por mi amargura. And I started asking God for forgiveness for my bitterness. Y cuando lo hice, And when I did it, comencé a llorar inconteniblemente. I began to cry uncontrollably. Con vergüenza se lo digo. With shame, I tell you. Parecía un niño que le habían quitado un biberón. It looks like I was a baby who took away their pacifier. Yo trataba de seguir orando, pero I tried to pray, but y cuando me quebré, and when I broke down, fue allí que pude perdonar a mi tío por no haber cumplido su promesa. I was able to forgive my uncle for not being able to complete his promise. Esa experiencia para mí no era extraña, That experience for me was not strange, porque Dios en su misericordia me ha permitido ministrar liberación en otros, because God has allowed me to minister liberation in others, en su nombre a causa de las raíces profundas que tienen. and his name because of the profound roots they may have. Yo he visto esa reacción en muchos que no son capaces de pronunciar la persona, I've seen that reaction in people where they're not able to pronounce that person, que los imposibilita. that it makes it impossible. No era extraño para mí, It wasn't strange for me, pero jamás imaginé que yo viviría en esa etapa de mi vida algo parecido a eso. but I never thought I could imagine living something right there in that time of my life. Es que ya sobre mis 40, I'm over 40, llorando por una cosa de niño, crying about something of when I was a child, y aún más, and even more, porque desde mi perspectiva, from my own perspective, yo no tenía dolor en contra de mi tío. I did not have any pain because of my uncle. Y encima, no me consideraba rencoroso. And on top of that, I didn't feel resentful. Pero Dios sí me consideraba y me considera rencoroso. But God himself considered me to be resentful. Dios sí conocía mis ataduras. God knew my
My change. Aunque yo... Sh- Change. The cadena, chains. Sorry. aunque yo no. Even though I did not. Hermanos, su promesa en la vida eterna His promise in the eternal life, es que vivamos en libertad. so we can live it free. Y esto necesita ser causado en nosotros a través de recibir genuinamente el perdón. And this needs to be caused in us with genuinely receiving forgiveness Y ese dar genuinamente el perdón. and given genuinely to others forgiveness. No se sienta mal al pensar que usted tiene aún raíces de rencor, Don't feel bad if you have roots of resentment. de por lo menos imaginarse Just imagine que usted tenga algunas donde las tenga. that you may have some. Quizás ni siquiera las ve, Maybe you don't even see them. pero nuestras actitudes evidencian cosas que deben solucionarse rápidamente con Dios. But our attitudes show things that should be resolved quickly with the Lord. No es que yo soy así, No, it's because I am that way. yo soy seco. I am dry. A mí no me gusta demostrar emociones. I don't like showing emotions. Quiero decirle, ese no es usted, That's not you. ese era usted. That was you. Esas fueron las fortalezas que se edificaron entre los pinos y cardos que producen esta tierra, That is from the fortresses that have been built that form from this earth, donde queriendo o sin querer nuestros padres o nuestros custodios cometieron imprudencias. while willing or not that our parents or those that took care of us produced in us. Y de alguna forma tuvimos que salir adelante, And in some way we had to get ahead, formándose ese yo que es usted. forming that I that is me. Esas actitudes, Those attitudes, esas formas. those ways, Y nos atrevemos a decir, yo estoy sano ya. and we dare to say that I am healed. ¿Y por qué tus formas? But why are your ways? Tu nueva formación es en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Your new formation is that of the fruit of the Spirit. ¿Por qué no evidencias? Why isn't there evidence? El Señor dijo que Él vino a liberar a los cautivos The Lord said that He came to free the captives y dar vista a los ciegos. and give sight to the blind. Es necesario decirle al Señor, hoy también necesito que me abra los ojos. It's important to say to the Lord, today I need you